título de este discurso es El reino de Dios está cerca. Cuando usted escucha la palabra reino o la frase reino de Dios, ¿qué le viene a la mente? Seguramente el fin del sufrimiento, la vejez y lo que más dolor nos causa, la muerte. Pero más aún, más allá, más importante, ver el nombre de nuestro Padre Celestial limpio. Y gracias a eso, todas las otras cosas serán bendecidas. Veremos el fin de todas estas cosas. Y un hermano que ha sido ministro de tiempo completo durante más de 66 años escribió, y se lo voy a citar textualmente. Dice este hermano: siempre he tenido un agudo sentido de la urgencia. Para mí el reino de Dios ha estado en todo momento a la vuelta de la esquina. Como hizo mi padre y mi abuelo también, he vivido como exhortó el apóstol Pedro, estando muy pendiente de la presencia del día de Jehová. Y siempre he considerado que el nuevo mundo es una realidad, aunque no se contemple. Las palabras de este hermano y los tiempos que estamos viviendo, tiempos muy emocionantes, no dejan ninguna duda de que el reino de Dios estaba cerca. Cuando Jesús estuvo en la tierra, el eje central de su enseñanza fue este reino o este gobierno. Lo publicó por muchas aldeas, muchos territorios. Lo ilustra el hecho de que se encuentra más de 110 veces referencias. Se hace el reino de Dios en los 4 evangelios y se menciona casi 150 veces en las escrituras griegas cristianas. Jesús lo destacó en muchas ilustraciones. Nos mandó a orar por ese reino y a ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Fíjese qué importante. Y la obra Perspicacia da una definición del término reino, donde dice que puede hacer referencia a cierto aspecto específico del gobierno de un rey, como la región geográfica sobre la cual ejerce su soberanía, lo que puede significar gobernación real, es decir, el puesto que ocupa un rey, y a los hijos del rey a veces se les llama la prole del reino. Entonces, teniendo en cuenta las palabras de Jesús, lo que hizo, las palabras del hermano como introducción y la definición de la obra Perspicacia, ¿qué hay que hacer antes de que llegue ese reino? Busquen en sus Biblias, por favor, el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, el versículo 17. Y hablando un poquito sobre el contexto, Jesús, una vez que fue bautizado por Juan, se dirige al desierto, donde es puesto a prueba por el principal enemigo. Sale victorioso y se dirige a algunas ciudades proféticamente donde tenía que llevar un mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? Versículo 17. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar este mensaje: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, aquí ya estaba Jesús, estaba en escena como rey ungido, pero dice que predicando las buenas nuevas del reino. Y lo más interesante, mis hermanos, personas que nos visitan, que lo más maravilloso de todo era que se abría el camino para que todos los que escucharan este mensaje no solamente se beneficiaran de esas bendiciones que traería el reino, sino un poco más allá. Jesús los invitaba a que fueran parte de ese reino junto con él y que fueran gobernantes y sacerdotes. Imagínese usted qué privilegio tuvieron aquella gente, aquellas personas en aquel entonces. Jesús le dio publicidad extensa al reino de Dios cuando fue por toda la tierra de Palestina proclamándolo.
Pero, ¿cómo se acercó el reino de Dios en aquel entonces? ¿Cómo podían descifrar o saber las personas de que este sería el heredero? Bueno, María, la madre de Jesús, más de 1000 años antes, Jehová le había prometido a David de que uno de sus descendientes gobernaría para siempre. Y las palabras que se encuentran en Lucas, capítulo 1, los versículos 32 y 33, cuando el ángel se le aparece a María, le dice que Jehová Dios le dará el trono de David, su padre. O sea que por ahí sería la línea, por ahí vendría el que tendría el derecho legal. Por eso Jesús exhortó a la casa de Israel, o sea, a los judíos, al arrepentimiento. Era necesario que lo hiciera, que se arrepintieran, debido a su proceder. Tenían que reconocer a Jehová como su legítimo soberano y a su hijo como rey nombrado. Pero esta gente no lo hicieron, desobedecieron. Por lo tanto, Jesús le pudo decir, el reino representado en él, en Cristo, se estaba en medio de ellos, predicándole aquel mensaje. ¿Qué tiene que ver esto en la actualidad con las personas? La vida de todas las personas depende de que reconozcan la proximidad del reino de Dios. Y quienes deseen vivir para siempre, escuché esta parte, tienen que abogar por este reino. En la actualidad, la gente lo tiene que hacer, debido a que hemos estado por muchos años bajo la soberanía de Satanás y tenemos que darle lealtad al reino de Dios. Y ya estuvo en la tierra el representante, Cristo. Pero para esa razón, ¿por qué tenemos que arrepentirse? O todas las personas tienen que arrepentirse. Bueno, para eso tenemos que remontarnos a la historia hace muchos siglos, nuestros primeros padres, y seguramente que estamos bien familiarizados, conocemos bien la historia. Pero tenemos que remontarnos a esa historia atrás. Nuestros padres quizás pensaron que se estaban independizando, pero en realidad estaban cayendo bajo la influencia diabólica, bajo el poder del gobernante de este mundo. Y tras 6 milenios de desastrosa gestión bajo la influencia diabólica, el hombre se encuentra en el peor momento de la historia humana. Con referencia a la situación actual en la que se encuentra el hombre, la historia Oxford del siglo XX señala que resulta inútil seguir buscando un mundo perfecto. Y da esta explicación, y lo voy a citar textualmente, lo que dice esta obra de historia Oxford del siglo XX, dice, no solo es imposible hallarlo, o sea, el mundo perfecto, sino que los intentos de crearlos son desastrosos y en el peor de los casos provocan totalitarismos y guerras. ¿Y acaso no es eso lo que estamos viendo hoy? Totalitarismos y guerras. Qué comentario tan franco, ¿verdad?, sobre el catastrófico experimento del hombre de buscar un mundo perfecto. Trágicamente, Adán y Eva rechazaron el único gobierno que funciona a la perfección, el de Jehová. Y si no se hubieran revelado, lo que podemos estar seguros es de que Jehová habría guiado a la humanidad de una manera sabia y con amor y de forma imparcial. Como la sabiduría de Jehová es infinita, no habría caído en estos errores que cometen hoy los gobernantes mundiales y políticos, ¿verdad? La teocracia es el verdadero gobierno de Dios. Habría satisfecho el deseo de toda cosa viviente si nuestros padres no se hubieran revelado. En pocas palabras, habría sido el sistema ideal y lo va a ser en el futuro. ¿Qué pérdida tan grande hemos sufrido? Razón por la que la gente se tiene que arrepentir. Mediante este gobierno, Jehová va a vindicar su derecho a gobernar de nuevo y va a santificar su nombre. Lo tiene que hacer, porque es eso lo que está en juego: el nombre de Jehová, su reputación,
Por esa razón su Hijo nos dio una responsabilidad muy seria a usted y a mí, la de una comisión, la de hacer discípulos de gente de todas las naciones, de toda raza y de toda lengua. Pero mientras efectuamos esta labor tan seria, tan importante, tenemos que ver a las personas de la misma manera como Jehová las ve. Y seguramente usted se preguntará, ¿cómo Jehová ve a las personas? Jehová es Jehová y nosotros somos seres humanos imperfectos. Para que la gente alcance el arrepentimiento, tenemos que esforzarnos y ver a las personas como Jehová las ve. Y algo que nos puede ayudar, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos. Un estudio que se realizó en la Universidad de Plymouth, en el Reino Unido, ha proporcionado evidencia directa de que a menudo nosotros, los humanos, usamos los ojos de otras personas para ver situaciones e emitir juicios. Y la vida está llena de estas situaciones. Como por ejemplo, cuando usted le va a mostrar un libro a un niño, usted lo usa, lo ve y se lo muestra. Entonces, intuitivamente sabemos cómo lo vamos a sostener para que el niño lo pueda ver bien. Ese es un ejemplo. Usted está usando los ojos de la otra persona. Ahora, imagínese que usted está en un automóvil estacionado y ve que un peatón está cruzando la calle. Y ve que un autobús se dirige en alta velocidad hacia el cruce por donde está pasando el peatón. De repente te das cuenta de que el conductor del autobús no ha visto al peatón. ¿Qué haces inmediatamente? Lo que hace es pitar o tocar el claxon. ¿Cómo tomó usted esa decisión en fracciones de segundo? Nuestro estudio de esta universidad sugiere de que te pones automáticamente en lugar del conductor y ves la escena a través de sus ojos. Usted vio el peligro. ¿No vemos nosotros el peligro que se enfrenta hoy la humanidad que no quiere hacer caso? El apóstol Pedro también, bíblicamente, nos da una pista. Busquen la segunda carta de Pedro, por favor. El capítulo 3, versículo 9. La segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 9. Y Pedro, en la segunda carta, le escribe a sus hermanos, debido a que estaban siendo víctimas de burla, decían de que esa destrucción no vendría y de que Jehová era lento con respecto a su promesa. Pero Pedro los anima y los fortalece con estas palabras que se encuentran en el versículo 9, donde dice: Jehová no es lento para cumplir su promesa, como algunas personas creen. Más bien Él es paciente con ustedes, porque no desea de que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Y vuelve la palabra de arrepentimiento, ¿verdad? Jehová sabe que para darles un mundo seguro y feliz a la humanidad, a las personas buenas, primero tiene que eliminar aquellos que están causándole daño a la tierra, los que le están causando daño y ruina al ser humano. De ahí que haya decidido, como dice el texto, ser paciente y advertirle a las personas malas, mediante una campaña mundial de predicación, de que se arrepientan. Y quienes escuchen este mensaje y obedezcan, se salvarán y vivirán eternamente en un paraíso aquí en la tierra. Jehová ve en todo ser humano el potencial de alcanzar el arrepentimiento. Esa es su voluntad, que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto. Y Ezequiel 33:11, donde dice que a Jehová no le causa placer la muerte del malvado, sino más bien lo que le causa placer es que el malvado se vuelva, deje ese proceder inicuo y realmente viva. Entonces la cuestión que está en juego es nosotros enfocarnos y ver a la persona desde el punto de vista de Jehová. Y hay una experiencia de un señor que cumplía una condena de prisión durante 27 años. Este hombre le escribió a un anciano de congregación para expresarle su agradecimiento por todos los testigos de Jehová que efectúan la buena obra que puso en marcha Jesús de ayudar a las personas a conseguir el arrepentimiento.
Y se lo voy a leer textualmente. Dice este señor en la causa: me causó gran alegría recibir su carta. Su interés por mi redención espiritual me ha conmovido profundamente. Así que tengo más motivo para empezar a prestar atención al llamamiento de Jehová Dios al arrepentimiento. Durante 27 años he andado tropezando. Me he perdido en la oscuridad del pecado, el engaño, las relaciones ilícitas y las prácticas inmorales, religiones cuestionables. Después de conocer a los testigos de Jehová, me parece que al fin he encontrado el camino correcto, y no tengo más que seguirlo. Entonces este hermano vio a esta persona como un futuro siervo de Jehová. ¿Hay alguna razón entonces para creer de que el reino de Dios está cerca? Pues la respuesta es sí. Jesús dio emocionantes profecías de que indicarían su regreso en condición de rey reinante. Pero, ¿qué acontecimientos tendrían lugar antes de que el reino mesiánico asuma la gobernación total sobre la tierra? Bueno, antes de analizar estos acontecimientos, vamos a repasar dos reinos que recibe Jesús y cómo se entrelazan o se traslapan unos de los otros y cómo nos beneficiamos nosotros. Primer reino que recibe Jesús. Vayan a la carta a los Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14. ¿Lo tienen? Dice: Él nos rescató de la autoridad de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, mediante quien tenemos nuestra liberación por rescate, el perdón de nuestros pecados. Entonces, aquí, cuando Jesús ascendió al cielo en el año 33, no tomó inmediatamente el cetro para gobernar a los pueblos del mundo. Todavía no había llegado ese momento. Sin embargo, sí recibió un reino con súbditos que le obedecerían. Por eso Pablo ahí en la carta a los Colosenses dice que Dios nos libró a nosotros, a ellos, a los cristianos ungidos de la oscuridad, y los transfiere al reino de su amado Hijo. Y esta liberación comenzó en el Pentecostés del año 33, cuando Jehová derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos fieles de Jesús. En el Pentecostés Jesús comenzó a reinar sobre el Israel espiritual, la congregación de cristianos ungidos por Espíritu, y no sobre el mundo de la humanidad. Ellos fueron los ungidos los que empezaron la predicación de la buena nueva. Son embajadores en sustitución de Cristo. Los discípulos, como Pablo, dice que ellos habían hablado del gran honor en aquel tiempo que habían recibido de parte de Jehová y de Jesús, y de los demás también, de toda la congregación. Y les explicó de que Jehová los había llamado a ellos para cumplir un objetivo específico. Tenían que llevar a cabo el ministerio de la reconciliación y rogarle a las personas: reconcíliense con Dios. Es importante que se reconciliaran con Jehová. En otras palabras, invitaban a las personas a que hicieran las paces con Jehová y recuperaran su amistad que se había perdido hace muchos siglos. Segundo reino que recibe Jesús. Cuando asciende entonces al cielo, en el año 33, no ejerce de inmediato su autoridad, como ya hemos explicado, hasta grado máximo, aunque ya era cabeza de la congregación cristiana. Tuvo que esperar el tiempo apropiado para ejercer la autoridad plena sobre la humanidad, como lo muestra el Salmo 111. Pero ¿cuál sería el indicativo visible para confirmar de que Jesús comenzaría a reinar sobre la tierra? Vaya a la Biblia, por favor. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 11, los versículos 15, y después leeremos el 18. Apocalipsis 11, versículos 15 y 18, y dice: y el séptimo ángel tocó su trompeta. Entonces hubo fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. Versículo 18. Pero
Pero las naciones se llenaron de ira, y entonces vino tu propia ira y vino el tiempo fijado para que los muertos sean juzgados y para recompensar a tus esclavos, los profetas, así como a los santos y a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y para destruir a los que están destruyendo la tierra. Entonces, este sería un anuncio universal de parte del ángel de carácter vital para toda la creación viva de que el secreto sagrado se acababa y las buenas nuevas del reino en 1914 tendrían que empezar a predicarse por toda la tierra rápidamente. Entonces, este era un mensaje singular, diferente a todo lo que se estuviera anunciando en la tierra. Tenían que predicarse las buenas nuevas porque Jesús ya estaba entronizado en los cielos. ¿Y cuál fue esa prueba? La Primera Guerra Mundial. Esa fue la señal de la presencia de Cristo como Rey. Y comenzaron entonces a cumplirse los últimos días de este sistema de cosas. Jesús explicó también cómo podríamos saber de que el reino de Dios está cerca. Bueno, entre otras cosas se predijo de que habría grandes guerras, fuertes terremotos, hambres y epidemias, pandemias como la que hemos vivido ya casi 2 años y tanto. Precisamente eso es lo que estamos viendo hoy. También la Biblia habla de las características de cómo serían los últimos días, los gobiernos humanos, sería el comportamiento de la gente, o más bien su mal comportamiento, características del tiempo del fin. ¿Verdad que esas palabras describen muy bien las actitudes y las acciones de las personas en las que nos rodean? No deja ninguna duda. Pero, ¿qué están haciendo los gobiernos humanos? ¿Apoyan a este reino de Dios? ¿A su Hijo? Para nada. En el Salmo capítulo 2, los versículos del 1 al 6, y menciona que han rechazado el ungido de Jehová. Estos gobiernos dictatoriales desafían con escarnio a Jehová y a su Cristo y tratan de intimidar a sus testigos para que se sometan a ellos. Ejemplo, si alguien ha vivido en un país donde la obra ha sido proscrita, y en nuestros días nuestros hermanos en Rusia y en otros lugares, nuestros hermanos permanecen fieles y leales al Rey y su reino. Como siempre, la batalla y la victoria pertenecen a Jehová. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, hemos visto que hasta ahora, muy pronto, el reino de Dios va a hacer grandes cambios en la tierra y de que la vida va a ser mucho mejor. En la Biblia Jehová promete de que va a hacer cosas buenas por todos y para los que vivan allí, para los que estemos allí. Pero la prueba más convincente de que el reino de Dios está cerca es el inmenso privilegio que tenemos usted y yo, el de participar en esta obra que nunca más se va a repetir. En el futuro no se tendrá que predicar las buenas nuevas. Como han explicado las publicaciones recientemente, sí daremos estudios, vendrán muchas personas a la resurrección, pero no se tendrá que predicar. Una vez y para siempre. La predicación de las buenas nuevas, que es de un reino que ya está establecido, y nunca antes se ha predicado a tal escala. ¿Quiere unas estadísticas? Países y territorios donde predicamos: 240 países. Cursos bíblicos que se imparten, millones por toda la tierra. Tenemos el mejor sitio web del mundo con más de 1000 idiomas. Idiomas en los que se predican, más de 1000. Y un kit de enseñanza con muchas herramientas para ayudar a las personas a que se reconcilien con Jehová. No cabe duda de que el reino de Dios está haciendo mucho y ha hecho mucho por la humanidad. A continuación me gustaría mostrarle una imagen, varias imágenes. Desde 1914 para acá, Jesús fue entronizado como Rey del reino de Dios y empezaron a predicarse las buenas nuevas en toda la tierra. Si pudiéramos pasar a la próxima. El hermano Russell y sus colaboradores empezaron impulsando esta obra de carácter universal, aunque eran unos pocos. Después conocemos la historia, ¿verdad?
Puede pasar la otra, hermanito. El reino de Dios, el principal mensaje que llevamos, el reino de Dios. Cómo a través de nuestra organización apoyamos con nuestras contribuciones para la obra del reino y para aquellos que tienen menos, donde su internet es un poco limitado, y también donde ayudamos con nuestras contribuciones a la construcción de salones del reino. Un broadcasting donde ayuda a nosotros, a los siervos de Jehová, a unirnos más como familia. Y el mejor sitio web del mundo, donde todo el mundo puede entrar y puede conocer al Dios verdadero. Gracias, mis hermanos de audio y video. ¿Por qué ha tenido tanto éxito usted al aguantar las pruebas? Sobre todo porque nuestro Rey Jesucristo nos dijo que tendríamos que aguantar hasta el fin y mantenernos alerta. ¿Estamos nosotros alerta antes de que llegue ese día? El sentido de urgencia ha motivado a muchos cristianos a aumentar nuestra participación en el ministerio, en esta obra que nunca más se va a repetir. Por ejemplo, un matrimonio de este país, esta experiencia les voy a contar. Un matrimonio de este país dice: cuando mi esposa y yo asistimos a una asamblea en el 2006, llevábamos 30 años bautizados. Mientras volvíamos a casa en el auto, analizamos cómo podíamos aplicar los consejos sobre simplificar nuestra vida. Teníamos 3 casas, tierras, automóviles de lujo, una lancha y una casa remolque. Sintiendo que habíamos actuado como cristianos imprudentes, nos propusimos emprender el ministerio de tiempo completo. Y en el 2008 nos unimos a nuestra hija en el precursorado regular. Cuánta alegría nos ha dado colaborar más estrechamente con nuestros hermanos. Hemos podido servir en lugares con mayor necesidad de predicadores. Y la experiencia de hacer más por Jehová nos ha acercado más a Él. Y algo que valoramos de manera especial es el privilegio de ver iluminarse los ojos de las personas cuando oyen, entienden y se dedican a Jehová. ¿Qué analizamos en este discurso, mis hermanos y personas que nos visitan? De que Jesús, cuando estuvo en la tierra, se centró en proclamarlo y nos dio a nosotros la tarea de ponerlo en primer lugar en nuestra vida, y que ambos reinos que recibió se traslapan o se entrelazan unos a los otros por el objetivo de que las personas se tienen que arrepentir y abogar por ese reino. Y ver todo lo que está haciendo la organización, el reino mediante la organización, la parte visible, la parte terrestre, desde que Jesús es rey, nos impulsa a nosotros a anunciar con más celo de la cercana gran tribulación. A modo de conclusión, mis queridos hermanos, sabemos lo que muy pronto le va a venir a este sistema de cosas. El día del juicio y de la destrucción de los hombres malvados es inminente. Y nuestro conocimiento de la Biblia nos impulse cada vez más a anunciar con más celo a la gran cercana tribulación y el Armagedón, y someternos al reino de Dios y a su rey, y ayudar a otros también para que se arrepientan y puedan vivir para siempre. Pero antes de que Jehová diga basta, se acabó la predicación, antes de que venga lo que vaya a venir y pase lo que vaya a pasar, usted y yo seguiremos proclamando de que el reino de Dios está cerca.